Hoy quiero compartirles un pensamiento muy sencillo. Lo he llamado un llamado a la cordura. La palabra cordura, según el diccionario, es la capacidad de pensar y de obrar con buen juicio. Es prudencia, es reflexión, es responsabilidad, es sensatez. En pocas palabras, el Señor me está hablando que tú y yo como iglesia tenemos que entender quiénes somos y qué tenemos que hacer en este momento de la historia de Colombia y del mundo. Pararnos en nuestro lugar como sacerdotes de Dios que somos, como sus hijos, y tomar la responsabilidad que nos conviene para hacer luz y sal a nuestra familia y para conservarnos puros de parte, ¿no? De otra parte. Quisiera que abra su Biblia en segunda carta o segundo libro de Reyes. Eh, y quiero mencionarles una lectura muy sencilla, muy conocida, muy famosa para muchísimos, ¿no? Y es segunda de Crónicas, capítulo 7, del versículo 12 hasta el 22. Mientras que usted lo busca, le voy contando una historia. El rey David, el dulce cantor de Israel, había muerto, murió. Y su hijo Salomón lo sucedió. Era uno de los hijos más jóvenes que él tenía y lo reemplazó en el trono. Y Salomón fue un hombre sabio y se fue al altar a ofrecerle honra y adoración a Dios. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieres, que te lo daré. Y él le dijo, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y Dios, por cuanto no me pediste ni riqueza, ni me pediste la victoria sobre tus enemigos, te voy a conceder no solamente la victoria sobre tus enemigos, también riqueza, y te voy a dar tanta sabiduría como ningún hombre la ha tenido jamás en toda la faz de la tierra. Y ese fue Salomón. Y Salomón, con ese corazón entendido, iluminado por Dios, se propuso construir un templo como su padre le había dicho. Su padre quiso construirle templo a Dios. Dios no se lo permitió por cuanto, Dios mismo le dice, por cuanto has derramado mucha sangre. Tus manos están manchadas de sangre, no te permito que me construyas casa. Pero a Salomón, tu hijo, se lo voy a permitir. Y Salomón se dio a la tarea y construyó una casa tan, pero tan gloriosa, tan majestuosa, que fue reconocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ya no existe ese templo. Existen vestigios, mas no el templo. Y cuando él lo inaugura, fue algo apoteósico, algo impresionante. Cuando él comenzó a ofrecer los sacrificios, entonces descendió del fuego, el del cielo, y el mismo fuego del cielo inflamó, incendió, consumió el holocausto que estaba preparado. Y luego desciende la chequina y el cabot de Dios, que son la gloria pesada y la gloria visible de Dios. Y el templo se llena de esa gloria. Y los sacerdotes que estaban allí ofreciendo los sacrificios tuvieron que postrarse ante la presencia de Dios, porque era la presencia de Dios llenando de gloria esa casa. Y tuvieron que salir en 4 paticas, muy arrepentidos, muy impresionados ante la majestad de Dios. Y allí, en ese contexto, Dios le hace una advertencia muy solemne a Salomón. Y es la que vamos a meditar en esta noche, porque es una advertencia que hasta el día de hoy sigue vigente para ti y para mí como pueblo de Dios. Muy bien, entonces leemos desde el versículo 12 en adelante. Segunda de Crónicas. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ya hasta ahí estaré uno espantado. Tremenda, impresionante visitación para Salomón. Dios le visitó. Y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo acepto tu sacrificio. Voy a aceptar esto que tú me hiciste. Aceptar tu esfuerzo. Algunos consideran que se requerían unos 3,5 billones de dólares para construir hoy un templo parecido a ese. Otros dicen que no será suficiente 3,5 billones porque el trabajo es muy exhaustivo, muy detallado y muy costoso. Un trabajo de altísima joyería
y de altísima ingeniería. Sigo leyendo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Ojo a esto. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, Dios mismo la reconoce como una casa excelsa, como una casa de una calidad casi insuperable. Será espanto al que pasare y dirá, ¿por qué ha dicho así? ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron, y sirvieron, y por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Muy bien. En esta lectura que estamos haciendo, yo digo que es una advertencia muy solemne. Es un momento muy, muy importante en la vida de la nación de Israel. Entonces, Dios le expresa que ha aceptado el templo. Es una escena muy parecida al nuevo nacimiento. Dios le dice, yo he aceptado el templo. Yo he aceptado esta casa como lugar de sacrificio para mí, pero debe de estar acompañado de fidelidad. Seguramente usted y yo hemos escuchado la frase, escoba nueva barre bien. Dios le está diciendo a Salomón, mira Salomón, comenzaste bien, buscaste mi rostro, buscaste ofrendarme, me llamaste la atención y yo te he visitado. Y tú has respondido hasta aquí, vas muy bien. Llevas poco tiempo de ser rey y me has construido una casa y yo he elegido visitarte para honrarte por tu fe y por tu esfuerzo. Pero debes permanecer fiel. No es solamente por estos días de avivamiento en que yo derramé de mi manifestación, de mi gloria en el templo y estás temblando de miedo porque estás viendo un poco mi gloria. Esa gloria debe permanecer en ti toda la vida. Ese temor debe permanecer en ti y en la nación. Entonces, por eso le explico y voy a volver a leer este pedacito, ¿no? Dice así. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es el deseo de Dios, que la bendición perdure, que el gozo, que la paz, que el consuelo, la comunión con Él sean perdurables. Pero luego le dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, tú tienes ejemplo, le dijo, tú tienes ejemplo de tu padre, tú lo viste cómo gobernaba, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos. Sigue el ejemplo de fe de tu padre, David. Obedece mis decretos, obedece mis ordenanzas. Dice, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Hay esa condición, pero tenga cuidado, Salomón. No porque yo lo visité hoy y derramé mi gloria y me manifesté
y viste a tu séquito de sacerdotes retirarse tan impresionados de mi presencia, eso no significa que mi favor contigo es incondicional. Mi favor contigo está relacionado a tu obediencia, a tu fidelidad. Tu reino no va a ser firme si tú no eres fiel. Dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Oh Dios, tenga Dios misericordia, nos ayuda a entender y a guardar nuestro corazón. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare. Y dirán, ¿por qué Jehová ha hecho así a esta tierra y esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. En pocas palabras, muchacho, no vaya a pensar que porque me has ofrendado esta casa tan grandiosa, tan espectacular, ya con eso me metiste al bolsillo. A Dios no se le soborna con una experiencia de un mes de consagración o de un año o con una ofrenda solamente. Dios quiere una relación de hijos a un padre, de sacerdotes a nuestro Dios, quien es santo y quien es majestuoso. Y debemos ser muy entendidos. Dice claramente, ¿no? Acepto tu ofrenda, pero debes mantenerte fiel. No vas a volverte atrás. Jesús lo dijo. Cualquiera que colocando la mano sobre el arado volviera atrás, no es digno de mí. Mas al que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es menester que entendamos que el amor con el que comenzamos la fe cristiana debe perdurar en nuestro corazón toda la vida. No vamos a desmoronarnos por la enfermedad, no vamos a desmoronarnos por las dificultades financieras, no vamos a desmoronarnos por la persecución. Hay tiempos difíciles, todos pasamos por tiempos difíciles, pero es ahí donde la fe nuestra se manifiesta clara, determinada en amar y servir a nuestro Dios, no por nuestras circunstancias, sino por la grandeza y majestad que le pertenecen a Él, por su amor, por su bondad, por su santidad, por su justicia, por su verdad. Dice, no vas a desobedecer mis estatutos ni mis mandamientos. Debes mantenerte obediente. No se cambian, no se negocian, no se modifican. No vas a volverte a dioses ajenos y menos vas a adorarlos. Si llegara a suceder, entonces Dios mandará un trato disciplinario. Y vamos a leer nuevamente un versículo que es el versículo 13. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o sea, sepan muy bien que si yo retiro mi favor de sobre ustedes y a cambio de favor les mando tiempos difíciles, es porque estoy llamándoles la atención. Es la evidencia, es la forma como estoy llamándolos, estoy expresándoles mi corrección como padre. Y la solución está en manos de ustedes, del propio pueblo, de ti como rey. Hoy no está hablando de lo que somos padres de familia, de nosotros que tenemos una autoridad como padre y como madre, pero de toda la iglesia es nuestra responsabilidad. Entonces, la solución a la crisis que Dios envíe tiene una sola solución y la solución reposa sobre el mismo pueblo de Dios. Dice la escritura, si se humillare mi pueblo, verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Esa es la solución. Dice, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Escúcheme bien, querido y querida, que la solución a los problemas de nuestro país está en manos de la iglesia. La iglesia de Jesús debe arrepentirse y volver a Jesús. La iglesia de Jesús debe arrepentirse y volver a la palabra. La iglesia de Jesús necesitamos arrepentirnos. No es porque sepamos Biblia, porque tengamos de pronto un ministerio. Solo Dios sabe las iras, el enojo, la amargura, las concupiscencias que puede haber en el corazón de un ser humano, aún siendo cristiano. Como su servidor que soy, créame que conozco historias lo suficientemente tristes y lamentables como para invitarles amorosamente a que tomemos muy en serio este texto. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Es lo primero, la humillación. La humillación habla de regresar a aceptar los términos de Dios, de inclinarnos ante su majestad, tomar la decisión de quebrantar nuestro cuerpo si es menester en ayuno, en vigilia, y decir humildemente, yo he pecado. Probablemente confesarlo a la familia, confesarlo a nuestro liderazgo, reconocer nuestro pecado, humillarnos ante Dios, humillarnos, no mantenernos altivos, sino tomar la decisión de humillarnos. Y está hablando a nosotros, el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, somos nosotros, su iglesia. Originalmente le está hablando a Israel, hoy nos habla a ti y a mí, que somos quienes somos llamados el pueblo de Dios. Y lo cantamos, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Ese es el pueblo que somos nosotros. Pero Dios está diciendo que debemos revisar. Luego dice, y oraren. Vengamos ante Dios y expresémosle con gemido, con lloro y con lamento, con palabras entendibles y con palabras en lenguas, pero hablemosle y contémosle que estamos arrepentidos como país. Nuestro país ha pecado. Nuestro país es un país donde no hay amor los unos por los otros. Las diferencias sociales son una evidencia de la falta de amor, de cómo unos pocos venden los recursos de los otros, se atribuyen como si fueran dueños de todos los recursos naturales, la minería, el subsuelo, para venderlo, pero no explotarlo para beneficio de todos, sino venderlo, simplemente venderlo y tristemente mal venderlo, mientras que el pueblo pasa miseria. Pero no solamente en eso se nota el egoísmo, en las leyes injustas y en la forma como endurecemos el corazón el uno al otro, la manera como discriminamos el uno al otro, la forma como tratamos con desdén y descuido al extranjero, a la viuda, al huérfano, al necesitado, y como muchos se aprovechan de las condiciones económicas del menesteroso. Y él dice claramente, y entonces si se humillare mi pueblo y oraren. Y luego dice, y buscar en mi rostro, tomar la decisión de buscar a Dios y reconocer, y luego dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Alguno me dirá, pero pastor, yo soy un hombre santo de Dios, ya no fumo, ya no bebo, ya no veo pornografía, soy fiel en mi economía con la iglesia, ya no le pego a mi esposa, ya no maltrato a ninguno, pago mis deudas, cumplo mis compromisos. Yo le pregunto, ¿usted está haciendo discípulos? Necesita arrepentirse, porque es un mandamiento del Señor y es una necesidad de cada persona que nos rodea. Debemos hablar de Jesús, enseñar de Jesús, discipular a las personas para que aprendan a amar. Algunos no quieren discipular ni a los propios hijos porque no tienen tiempo o porque simplemente ya los chicos son rebeldes y se les salieron de las manos. Aún así tenemos que orar por ellos y buscar la forma de discipularlos. Que nuestra vida se constituya en un ejemplo. Pero solamente Dios podrá darle testimonio a cada uno en qué área debe arrepentirse. Y si no tenemos un área en lo personal, quizá en lo familiar. Tal vez tengamos que decir, Padre, hoy vengo como familia Peña, en mi caso, que soy.
y vengo a reconocer los pecados que como familia cometemos. Y cada uno conoce los pecados que como familia cometemos. O hacer como Nehemías, cuando él se enteró que la ciudad de sus padres estaba en ruinas. Él ayunó y confesó los pecados de la nación. Y vino a arrepentirse como si él hubiera cometido todos esos pecados, pecados que él no cometió, pero que él sabía que su nación había cometido. Y si estaba orando a favor de una nación, debía reconocer como suyos los pecados, aun los que él no había cometido. Y nosotros tenemos que confesar el abandono de los padres a los hijos y el abandono de los hijos a los padres. Hay cantidad de niños creciendo sin papá porque simplemente el caballero engendró al hijo y abandonó a esa mujer con su hijo. Y nunca tuvo que ver con que el niño come, necesita estudiar, afecto, educación, corrección, compañerismo. No, nunca pensó en eso. Simplemente se portó como un animalito muy insensible. Creo que ningún animalito abandona a sus críos, como muchos hombres lo hacen. Pero también he encontrado a muchos hombres. Alguna vez mi esposa y yo en un ancianato del gobierno, donde había mucha miseria. Y un hombre contaba, mis hijos son muy ricos. Yo les pagué universidades y mencionaba universidades privadas muy costosas. Y les dejé fincas. Y mire dónde me tienen. No había ni desayuno ese día para ellos, porque tristemente hemos sido insensibles. En Colombia se pierden aproximadamente 5 niños diarios, niños o niñas, desaparecen. Y no hay ni una noticia. Nadie hace lamento por ellos. ¿Dónde están esos niños? ¿Quién los desaparece? Tal vez un familiar los asesina, un padre los asesina, los desaparece. ¿O qué ocurre? ¿Son raptados, son secuestrados, son llevados para tráfico de personas? ¿Qué ocurre con esos niños en Colombia? Si usted averigua en Ecuador, hay una cifra parecida. En México es mayor. En Centroamérica, en todos los países de la tierra, niños y niñas desaparecen todos los días. Pero estamos preocupados por otras cosas, porque como pueblo no estamos entendiendo las necesidades de nuestro país. Yo vengo siendo una atalaya de parte del Señor en medio de nosotros. Y les he retado a orar. Y alabo a Dios por los que están escuchando y están doblegándose y están viniendo a los ayunos y están suspendiendo la televisión y apartándose de las redes sociales cada día un minutico más para poder estar ese minutico con Dios, para decirle, Padre, perdónanos, porque hemos entregado nuestros niños al consumo de drogas, de la pornografía, a la ira, a la venganza. Ahí están en la calle los protestantes. No me refiero a los que llaman protestantes, evangélicos, sino las personas de la protesta. Algunos con mucha claridad. Y alabo a Dios por las personas valientes que están. Ya tenemos una postura como iglesia. Ya hay un grupo llamado Eclesia que estamos acompañando la protesta y organizándonos para expresar una protesta, un pensamiento cristiano. Pero no vamos a ir a dañar el patrimonio. No vamos a ir a darnos un tiro en los pies quemando los buses o destruyendo las cosas. Ese odio y esa violencia no conducen a nada. La violencia engendra violencia. Pero si usted y yo, querido hermano, si usted y yo, querido sacerdote, si usted y yo, querido consiervo, porque somos consiervos, decidimos actuar con cordura y entendemos que el mundo se entregó a la homosexualidad, a la brujería, al sincretismo, a la idolatría, que el mundo está entregado a la avaricia, al placer, y la iglesia colectiva se arrepiente y cada uno comienza a arrepentirse de sus propios pecados, de los pecados de su familia, de los pecados de su comunidad, y levantamos un clamor a Dios. Él ha prometido que entonces Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra. La riqueza no va a venir por manos de un gobierno. Mi padre decía un dicho que lo aprendió de su padre y su padre lo aprendió de su papá. O sea, mi bisabuelo decía,
20 liberales, más 20 conservadores, 40 ladrones. Yo diría, no podría generalizar, ¿verdad? Solamente quiero decirle que un ser humano, sin importar su corriente política, su pensamiento, sigue siendo un ser humano igualmente pecador, igualmente limitado. Nuestra esperanza no puede estar colocada en un ser humano. Es tiempo que como iglesia levantemos los ojos a Dios, de quien viene todo don perfecto y toda buena dádiva. El único que nos puede bendecir con gobernantes justos, con un clima favorable, con tierras fértiles, con salarios justos, con bendición, con entendimiento, con cordura, con un corazón entendido para arrepentirnos, es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el camino al Padre. En Él reposa toda respuesta. Él es el sí y Él es el amén. Y tú y yo como iglesia lo entendemos. Debemos disponernos para ejecutar las obras que el Señor nuestro Dios nos ha mandado hacer. Y dice la Escritura que si hacemos esto, la restauración de la nación vendrá de parte de Dios. Yo quiero invitarte para que revises esta fórmula tan sencilla. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, y humillaren su rostro, buscaren mi rostro, perdón, y se convirtieren. No es cuestión de pedir perdón y seguir haciendo lo mismo. No es cuestión de pedir perdón y continuar en las mismas bagatelas de la vida. Debemos tomar la decisión de cambiar, abandonar con donaire las pasiones juveniles, abandonar con donaire el amor al dinero, el egoísmo, el incumplimiento, la trampa, toda forma de pecado, ser sensatos, renunciar a los odios, renunciar a la amargura, reconciliarnos, pedir perdón, tomar la decisión de hacernos verdaderamente hijos de Dios. Muchos años más tarde, Dios habló a través de Ezequiel. En el capítulo 22 de Ezequiel hay una escena que es muy parecida a Colombia. Permítame, la leo y yo le ruego que usted en su casa la estudie, porque usted va a descubrir que en ese capítulo aparece un juicio de Dios, un juicio decretado por el pecado, por la colectividad de una nación, por los gobernantes y por la clase religiosa de esa nación. La suma de todos los tres grupos subió hasta Dios y Dios anunció juicio y sentencia y buscó a un justo para que intercediera, a uno. Aquí en el texto que leímos de Crónicas dice, si mi pueblo, la colectividad, se humillaren. En Ezequiel dijo, si siquiera hubiera uno, si por lo menos uno. Vamos a mirarlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. En Colombia hay aborto. Hace mucho tiempo. En Colombia hay zoofilia. En Colombia hay homosexualidad, abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí. O sea, había atracos, había homicidios, había asesinatos. Para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Aquí en Colombia tenemos ídolos, que la Virgen Milagrosa, que el Santo Tal, lleno de ídolos por todo lado. Nuestro país está lleno de ídolos y vaya alguien, algún ser humano, y se le ocurra romper accidentalmente o intencionalmente una imagen. Se va a la cárcel, porque eso lo consideran patrimonio del país. El patrimonio nuestro es la idolatría. Pues algo que está aquí en la Biblia prohibiéndolo. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Algunos cristianos todavía usan camándula y a uno va a la casa y a uno encuentra ahí la última cena. Yo no sé qué cristianismo tienen.
Aún encontramos ídolos allí, la Virgen de tal, y digo yo, pero entonces, ¿no que somos cristianos, que amamos a Dios? Hay que leer la Biblia, Dios aborrece esto. Y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. En Colombia tenemos expropiación de bienes de manera sistemática. En Colombia tenemos expropiación de personas, más de 8 millones de personas han sido sacados de sus tierras por causa de la riqueza de sus suelos. Este es el problema, que tenemos un país pecador y Dios está enfurecido y Dios quiere llamarnos a hacer nuestro trabajo. Al padre y a la madre despreciaron en ti. No había honra para padre y para madre, ni obediencia, ni respeto, ni cuidado en la vejez, ni escuchar el consejo. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Hay que respetar a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Los avivatos que buscan cómo engañan a una viuda cuando queda viuda y como un muchacho que es inexperto buscan engañarlo para quitarle sus bienes. Eso pasaba ya. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. Esto que comieron es porque había un culto donde había una fiesta, una especie, una orgía realmente se hacía en los montes. A eso se refiere. La desnudez del Padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Había violencia sexual entre familias, interna. Y Dios lo ve todo. Dios ve cuando una mujer es humillada, entristecida, calumniada, maltratada o cuando un hombre es reducido. Dios ve cuando un hijo es avergonzado por sus padres o un padre es atemorizado por sus hijos. Dios lo ve. Y esto es lo que no quiere. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó. En un año, en solo un año, yo hice una estadística, atendí a 427 mujeres que habían caído en adulterio. Y créame que he hecho algunos estudios con hombres también. Y me he encontrado que el adulterio de parte del hombre es como tan común en nuestro medio. Gloria a Dios por quienes han arrepentido. Pero en nuestro país eso es algo muy común. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Había incesto, como hay incesto hoy en Colombia. Precios recibieron en ti para derramar sangre, así sicariato. Interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. En la academia es como si le pagaran a muchos docentes para que denigren del cristianismo, del amor, de la fe, del servicio. Es una cosa vergonzosa. Luego dice así: estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo Jehová he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Hijo de hombre, a la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Debían ser plata, Dios, son solamente escoria. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor, en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Y os juntaré y soplaré sobre vosotros, en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros.
vino mi palabra diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Aquí comienza a tratar con la clase religiosa. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus vidas, sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes, ahora habla de la clase política. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas, vuelve a los religiosos, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y esa es la parte que quiero invitarles. Dios quiere encontrar en ti y en mí a un hombre, a una mujer entendidos, que convocamos la familia, que programamos vigilias. Esta noche no va a haber televisión. Esta noche no va a haber trabajo. Esta noche va a haber oración. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y de los pecados de nuestra familia colombiana. Y vamos a interceder delante de Dios. Y vamos a suplicar que Dios se agrade en visitarnos. Y no va a ocurrir como aquí, que Dios buscó a un justo y no lo hallé. ¿Sabe qué ocurrió en los días de Ezequiel? Lea conmigo el verso 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios tuvo que derramar las sentencias, buscando salvarlos, buscando tratarlos para que en su arrepentimiento buscaran a Dios. Yo pregunto, ¿vamos a permanecer incólumes, inamovibles, insensibles frente a la tragedia que vive nuestro país? Debemos doblegarnos por los docentes universitarios, para que Dios los visite y los saque de su orgullo, de su prepotencia, donde afirman que no hay Dios, que solamente con sus conocimientos es suficiente, que el hombre es autocreado, el hombre es un accidente de la materia, el hombre es intrascendente, no hay eternidad, no hay juicio, el pecado no existe, es un invento para la manipulación de parte de los religiosos. Es un tiempo para orar, queridos. Es un llamamiento a la cordura. Usted y yo, hermanos, fuimos renacidos por nuestro Señor Jesucristo el día que en Él creímos. Y usted y yo conocemos que Jesús es el Señor y que solo en Él hay salvación, porque Él murió para darnos vida y Él resucitó y ha confirmado su resurrección enviando su Espíritu que nos transforma. Así como Salomón tenía que ser advertido que no era suficiente con el primer amor, los primeros años de reinado, sino que él debía permanecer. Asimismo, hoy nos está hablando a nosotros. Es tiempo de renovar nuestro primer amor. Es tiempo de renovar nuestra obediencia, nuestra pasión por Él. Y ahora, con mayor madurez, asumir nuestro lugar a favor de nuestro país de Colombia. Iglesia del Señor, Jesucristo está convocándonos. La nación nos necesita. Ejerzamos nuestro sacerdocio en familia. Arrepintámonos si tenemos que hacerlo. Y si no, arrepintámonos por el favor de la familia, lo reitero, de nuestra comunidad, de nuestro departamento, de nuestra nación. Y humillémonos y supliquemos el favor divino. Estoy completamente seguro que es un tiempo muy espiritual, donde Dios va a volver el corazón de muchos hombres y de muchas mujeres de alta alcurnia que nunca imaginamos, pero se van a doblegar a Cristo.
Y usted y yo lo vamos a ver con nuestros ojos si oramos realmente y buscamos de Dios en este tiempo.